Del rap, del hip hop, para problematizar los procesos de colonización en Ecuador, en América Latina y cómo resistir también. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Para todos quienes no están enfiestados en esta tarde y están en la casita viendo la transmisión en vivo de Pichincha Comunicaciones y de Política con Manzanas, les tenemos un premio. Les vamos a dar una camiseta del Elemental Pacha a quienes nos comenten en la transmisión en vivo y... ya vamos a ver qué les pedimos a quienes se les preguntamos. Fabián. Esperemos después del concepto difícil que ya mismo se viene. Ahí les preguntamos y vamos a ver ahí que puedan seguirnos. Y las redes de Política con Manzanas para que nos sigan y que puedan estar pendientes para el sorteo que vamos a hacer. Y en YouTube nos pueden seguir como Política con Manzanas, en Twitter como @Política Manzanas y en Facebook con @Política con Manzanas. Ahí vamos a estar poniendo la pregunta para el tema del sorteo de la camiseta del Elemental Pacha, que justo se está desarrollando desde hoy, el cierre del festival. Y bueno, antes de eso, vámonos con el concepto difícil que tenemos cada semana. Hoy vamos a hablar, como les decíamos, del tema de identidad y resistencia desde del Quito milenario. Vamos ahí con la voz de National Geographic. La Fundación Española de San Francisco de Quito representa un hito histórico en el cual la llegada del Imperio Español a tierras de Indias se convierte en un suceso que marca la transición de tribus incivilizadas hacia un modelo occidental que les permitió superar sus barreras culturales y económicas, para lo cual era necesaria la implementación progresiva de la fuerza y la violencia, lo cual se legitima considerando que los nativos salvajes requerían incorporar en sus prácticas cotidianas y simbólicas experiencias que superen comportamientos arcaicos como el politeísmo y la poligamia. Es así que un día como el de mañana marca la senda del traspaso del estadio salvaje al progreso manchado de sangre para ser hoy la capital de la carita de Dios y las y los ecuatorianos. Esa vaina, ¿con qué se come? ¿Qué es eso? No sé con qué se come, para eso ya tenemos a nuestros invitados en la tarde de hoy, Fabi. Sí, y bueno, decirles a toda la gente antes de eso que justamente hoy queremos desarrollar esta temática y para eso tenemos a Manuel Espinosa Polo, investigador y miembro de la Academia Nacional de Historia, también es historiador que nos va a acompañar, y a Fernando Cabascango, que también es miembro del pueblo Quitucara. Bienvenidos, compañeros, y para nosotros es un gusto tenerlos aquí en Política con Manzanas. ¿Qué tal de fiestas? Nada, póngale el cri-cri, vean, nada, pero así, nada de 40, nada de canelacitos, nada. Nada de nada. Por eso empecemos. No me gusta participar en las decadencias. En las decadencias. Marca la decadencia de un estado, de una sociedad. Es precisamente lo que queremos hablar esta tarde. De salir de esta ciudad. Yo estoy ya por salir, ¿no? Ya, ¿y cómo así se quedó hasta este por día? Ustedes. Sí, me hacen venir, oigan, estaba mucha ruido, mucha bulla aquí. Pero bueno, nosotros también vamos a hacer bulla con la temática del día de hoy. Y la pregunta con la cual queremos empezar, Manuel, es precisamente: ¿cuáles son los relatos no contados de la fundación, entre comillas, de Quito? Bueno, primero hay que decir que es una fundación al estilo colonial, es levantar un acta de posesión de un ejército que invade un territorio. Eso es la fundación, pero el 6 de diciembre no es la fundación de Quito, el 6 de diciembre es la instalación del Cabildo. El Cabildo es la institución que sustenta el sistema colonial, es decir, se está celebrando la instauración del sistema colonial. Suceso que es un hecho antipatriótico, ilegal, inconstitucional. Yo no sé, ya es tiempo, creo aquí el compañero que representa a los pueblos indígenas, de que haga una demanda el Tribunal Constitucional, porque al ser un evento antipatriótico no cabe ninguna fundación, además que es ofensivo para todos los que nos consideramos descendientes de los pueblos ancestrales, de que es la mayoría de los ecuatorianos. Ya es una ofensa, es un agravio a la ciudad, a la mayoría de ecuatorianos. Entonces esto tiene que parar. Algún momento ya es tiempo de que se haga alguna acción para que haya una toma de conciencia de una vez por todas. Y a la gente le resulta complejo esa toma de conciencia, ¿no? Pero es que la gente tiene que darse cuenta de que está siendo manipulada, arrastrada a una celebración sin sentido y confundida para evitar, para bloquear su memoria, para bloquear su conciencia histórica. Esta es una sociedad en decadencia porque no tiene la más mínima conciencia histórica. Claro, y es necesario, yo digo, en este punto, ¿no? Porque, o sea, se sigue repitiendo cada año, se fortalecen, entre comillas, estas celebraciones, ¿no? Y a la final, que como decías, es como antipatriótico, es como celebramos la muerte de un montón de gente, aborígenes nuestros que
que son parte de nuestra historia, que somos nosotros, ¿no? Que son nuestras generaciones anteriores, y celebrar eso es súper complejo. No solo eso, la instauración del sistema colonial. Se supone que la República del Ecuador pudo ser república una vez que desarticula el sistema colonial. Para eso pelearon los patriotas, los héroes, para eso se luchó años, costó años la independencia. Entonces, o celebramos la independencia o estamos con la colonia. No se puede reconciliar las dos cosas. Sí. Y en ese sentido, Fernando, queríamos nosotros preguntarte, reflexionando y un poco comentando alrededor de la historia también del pueblo Quitucara, en ese entonces o hasta ahora, ¿cómo ha sido o han venido las luchas y la reivindicación justamente en estas fechas? ¿Cómo se han dado? Bueno, yo creo que hay que tener claro es que Quito es una ciudad con continuidad histórica. Creo que ya lo dejó claro el compañero, incluso ahora uno de los principios que tiene el Estado es el Estado plurinacional. Claro. Y eso te garantiza la continuidad histórica que tiene esta ciudad, con un pueblo, un asentamiento de más de 1500 años de historia, y que hoy en día sigue presente y que ha venido luchando por el tema de reivindicar esos derechos en el cual al reconocer el tema de la plurinacionalidad empiezas a reconocer otras lógicas, otros patrones culturales. Sí, y me parece que en ese sentido hay que debatir el sentido de que tiene hoy la ciudad de Quito. Más allá de si celebras o no lo celebras, me parece que hay que tener claro el carácter de la ciudad. Sí. Yeah. Incluso ahora que se está hablando del tema del estatuto autonómico, creo que hay que tener claro, porque no podemos seguir con un Estado que te plantea la plurinacionalidad y ejerciendo ya desde el poder como si siguiéramos de un Estado uninacional, monocultural. Claro. Y eso es lo que está reflejado o se refleja año tras año el 6 de diciembre o en diciembre las fiestas de Quito, de seguir manteniendo un Estado uninacional, colonial en este caso, y monocultural. Manuel, lo que nos dice Fernando es que se instaura un Estado único, ¿sí? La connotación de un Estado uninacional que empieza a invisibilizar todas esas particularidades culturales, históricas, identitarias, simbólicas. En ese sentido, creo que es importante que si bien nosotros en este momento estamos planteando problematizar y cuestionar lo que denominamos la fundación de Quito, entre comillas, las fiestas de Quito, es importante que la gente sepa cuáles fueron las repercusiones culturales, económicas e identitarias que tuvo esta implementación del cabildo, como tú lo has denominado, acá en lo que ahora conocemos como Quito. Lo que no hay que olvidar es que estamos hablando del sistema colonial, y el sistema colonial es el proceso de dominación más abominable y de opresión que ha habido en la historia de la humanidad. No hay que olvidar que el sistema colonial fue el que reactivó la esclavitud, reactivó la servidumbre, instauró el racismo, el apartheid, llevó a cabo guerras biológicas, genocidios y la destrucción de un vastísimo patrimonio cultural que hasta ahora tiene repercusiones para la humanidad. Es decir, no hay nada que festejar el sistema colonial, lo debemos repudiar. Todas las naciones modernas lo hacen, la ONU. El Ecuador es parte de la ONU, también repudia todo proceso de colonización. Aquí lo que está en juego, por favor, es un proceso de colonización, un sistema colonial al que, como dije hace un rato, los criollos patriotas tomaron conciencia en el siglo XVIII y decidieron luchar contra el sistema colonial. Pero era otro contexto histórico. Era otro contexto histórico, claro. Lo que habría que hablar es cómo se creó esto de que Quito ubique al 6 de diciembre como su fecha de conmemoración fundamental. Se hace en un contexto de predominio del falangismo, del fascismo, del racismo, ¿sí? Entonces de eso habría que hablar. Y ahí la manipulación terrible que se hizo, porque se confundió que el sistema colonial con la cultura española, dos cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Así como el nazismo no es igual a la cultura alemana. Entonces, por favor, hay que tener claro, esa es la conciencia histórica mínima que yo reclamo. La gente aquí ha sido manipulada, confundida, no
sabe lo que ha sido el sistema colonial. Eso es una barbaridad. Y ahí tienen un papel fundamental el sistema educativo, los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían los mecanismos, las herramientas para generar esta conciencia histórica? Ya, descolonizarnos, superar esta colonialidad mental que tenemos. Claro, el Estado tiene una responsabilidad fundamental, pero es un Estado que ya ha fracasado, ¿sí? O sea, el Estado ecuatoriano es un Estado que ha confundido a sus ciudadanos, no ha sido ni capaz de construir un mínimo relato histórico digno. Todos los pueblos viven confundidos, los compañeros indígenas, los mestizos no siguen los blancos. O sea, se inventaron pueblos que no existieron. Quito fue un archipiélago multiétnico. Está la historia de Frank Salomón ahí, eso solo se queda en las academias. Vean, los compañeros siguen reivindicándose como quitucaras, recuperando la historia de los patrones. Porque esto unos ultraconservadores inventaron esta idea de que en cada provincia había un pueblo con una connotación incluso de desertar de la nacionalidad quechua, levantando una memoria anti-inca que fue un instrumento de dominación de la época colonial. Interesante. Entonces imagínense, no hay conciencia histórica, no hay nada. Este es un Estado responsable de esta confusión en la que viven nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes, que les convocan a celebrar el 10 de agosto y después de unos meses otra vez la instauración del sistema colonial. O sea, ¿en qué quedamos? Sí. Decídase. Súper complejo, chicha, ¿no? ni Y cómo se ha limonada. venido escribiendo igual la historia así y nos han mentido, ¿no? Hasta cierto punto. Y preguntarte, Fernando, ¿cómo entender los procesos de resistencia de los pueblos originarios? ¿Cómo podemos entender en este mismo contexto? Tomando en cuenta lo problemático de lo que menciona también Manuel, ¿no? O sea, de que Esta historia. respondemos también, a pesar de que nos reivindicamos como quitucara, seguimos respondiendo a un relato. Yo creo que hay que tener en cuenta de que todos los procesos han sido estratégicos. Ujú. ¿Sí? O sea, no podemos centrarnos en fundamentalismos porque eso no te permite como, o no nos hubiese permitido llegar a donde ahora estamos, o tener el debate que hoy tenemos. En ese contexto, digamos, los pueblos indígenas, digamos, han venido de generación en generación generando procesos de liberación. Ujú. Sí, y ahí, digamos, los últimos acontecimientos o, digamos, como organización a partir de los 40 como Federación Ecuatoriana de Indios peleando por el tema del acceso a la tierra y también por el tema de mejores tratos para los indígenas. En los 70 por el tema de la reforma agraria, el acceso a la tierra, en los 90 ya planteándose el tema del Estado plurinacional y digamos hoy en día seguimos en contra de este modelo neoliberal que es representación del mismo colonialismo. Entonces hemos seguido en esos procesos. Sí, te digo de que siempre hemos usado, digamos, el tema de la forma organizativa también como estrategias. O sea, la Federación Ecuatoriana de Indios tuvo su principio, su fin, tenía, digamos, cumplió su rol y de definición. Y así se han ido constituyendo organizaciones. Y a partir de la Constitución del 98, que se reconoce ya el Ecuador ratifica los derechos colectivos o firma en la Constitución del 98 firma el tema ratifica este convenio. Decidí por estrategia a nivel de las comunas y comunidades se decide reconstituirse como pueblo quitucara, entendiendo de que descendemos de pueblos de los coyahuasos, de los pillajos, de los zambisas y así diferentes pueblos, pero estratégicamente necesitamos reconstruirnos como una estructura organizativa y de gobierno. Y es así que el pueblo quitucara en la actualidad se reconstituye a partir primero como una entidad territorial y un gobierno comunitario, más bien una autoridad de derecho comunitario, desde esa figura. Entonces,
Si, digamos, todos estos procesos, digamos, como una estrategia de siempre de liberación. Es súper interesante el hecho de que la plurinacionalidad, el hecho de que ahora tengan cierta adscripción a un pueblo, a una nacionalidad, no sea necesariamente en respuesta a esencialismos culturales, esencialismos geográficos, sino que también responda a ciertos criterios estratégicos y políticos para poder defender sus reivindicaciones. Son las 4:30 de la tarde y qué rico poder conversar un 5 de diciembre, previo al 6 de diciembre, la supuesta fundación de Quito, sobre la no fundación. Así como en Alicia y el País de las Maravillas celebran el no cumpleaños, nosotros aquí celebramos la no fundación de Quito, así que fundación. Eso, que no es la fundación, por eso la instauración del Cabildo de Quito. Entonces, por favor. La instauración del Cabildo de Quito, el día de mañana es la instauración del Cabildo de Quito, pero nosotros colonial, aquí estamos problematizando. La instauración del Cabildo colonial, es decir, la instauración del sistema colonial en estas tierras. La instauración del Cabildo Colonial de Quito, así le vamos a denominar al 6 de sistema diciembre. colonial, sin ambages, del sistema colonial. Del sistema colonial. 4:31 de la tarde, nos damos un cortecito aquí en Política con Manzanas y volvemos. Ya volvemos. ¿A dónde te lleva la manzana? Tranquilo, pana, me voy a volver, ya regreso. Eso hay que hacer a la vuelta. Inicio de espacio publicitario. Ven a la Casa de la Música y disfruta los más hermosos villancicos en el 10º Festival Navideño. Este año el festival contará con la participación de la orquesta UIO, Ian Valverde, Coros Niños Cantores del Pueblo, Coro Maigua, Coro de la Compasión y la Escuela Metropolitana de Danza. Domingo 22 de diciembre, 17 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Patrocinan Diners Club, Tu Mundo Sin Límites, Fundación Amigos del Ecuador, Metro Ecuador, Grupo TV Cable y Uribe Schwarzkopf. Fin de espacio publicitario. Su música al aire en Pichincha Universal. Edición especial. Este sábado no te puedes perder, 19 horas. Producción Javier Bisuete. Edición especial. Desde el centro del mundo, seguimos escribiendo la historia del rock. Que corra la voz, Radio Rock. Un espacio de interacción entre músicos, gestores culturales, actores que componen la cultura rock del Ecuador. Solamente nos faltas tú. Únete a nuestra cabina de rock y metal todos los días jueves a partir de las 9 de la noche por Radio Pichincha Universal 95.3 FM. Te esperamos. Son las 4:33 de la tarde y mientras la gente se divierte pegándose un canelacito, diciendo dos por chuncho, dándole en la oreja, nosotros aquí estamos problematizando, pero durísimo, durísimo. Ahora sí, como lo denominábamos, quien quiere celebrar el sistema colonial. ¿Quién quiere celebrar el colonialismo? El colonialismo, que celebre, ¿no? Pero que sea responsable. Conscientes de lo que se está celebrando. Que sea consciente y responsable de lo que se está celebrando. Así que eso es lo que precisamente estamos problematizando esta tarde. Recuerden que nos escuchan en la 95.3 de FM, en Quito, en la 94.5 FM, en el noroccidente y en cualquier parte del mundo a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Sí, y bueno, seguimos con la entrevista y Fernando, queríamos preguntarte, estamos justamente en... no tras cámaras, tras micrófonos. También tras cámaras. Tras cámaras, tras micrófonos, conversando justamente de cómo se implementó justamente esto de la fundación y queríamos consultarte antes de eso, ¿quiénes y cómo celebran y si es una... ¿Y desde cuándo nos decía Manuel también? Esta celebración, si es una cuestión de élite, es el tema del blanqueamiento un poco, que también es algo que hay que discutirlo. ¿Cómo entender estas fiestas de Quito? O sea, yo creo que hay que tener claro de que estas celebraciones son simbólicas del poder.
Sí, y quienes inician o quienes lo celebran es justamente el poder, el poder que te tiene controlado aquí y que siempre no te permite liberarte de ese control, ¿no? Entonces, ¿cómo lo mantienes, digamos, cómo el poder, cómo lo tiene controlado, digamos, simbólicamente? Es a partir de estas celebraciones. Así, o sea, tú sales a la ciudad o al todo el distrito metropolitano de Quito y la gente está embobada ahí, que viva Quito y eso, y no hay una reflexión mínima de entender cuáles han sido los avances de esa liberación que se ha tenido. Ya lo mencionaba, el 10 de agosto, incluso actualmente el tema de tener dentro de la Carta Constitucional el tema de la plurinacionalidad, rompe toda una estructura monocultural, una estructura de poder hegemónico, y que permite la liberación de los pueblos. Y cuando hablo de los pueblos, no solamente me limito al tema de los pueblos indígenas, sino del pueblo en general. Nos da la capacidad de tener poder y de autogobernarnos. Pero volvemos a diciembre y volvemos nuevamente simbólicamente volvemos a reproducir y también a visibilizar ese poder hegemónico que tiene el Estado y en el caso de Quito el distrito metropolitano, digamos a niveles nivel de gobierno, el municipio del distrito metropolitano de Quito. Entonces, Manuel, entonces en esa línea, ¿cuándo empieza esta celebración? ¿Quiénes instauran y quiénes legitiman? Es importante saber. Eso es fundamental. Tenemos que tener en claro que esto de que se ubica el 6 de diciembre como una fecha de conmemoración oficial de la ciudad empezó en la década de los 30 del siglo anterior, ¿sí? Porque antes no era esta la fiesta oficial de la ciudad, ¿sí? ¿En qué contexto se da? Se da un contexto, primero un predominio en Europa del fascismo, ¿sí? Y de España del falangismo, ¿sí? ¿Qué pasaba en el Ecuador? En el Ecuador se da lo que se llama en sociología el segundo pacto oligárquico, es decir, la oligarquía quiteña tranza con Leonidas Plaza, con matrimonio de por medio, por sobre el cadáver de Eloy Alfaro. Destruir el proyecto alfarista, que era un proyecto de modernidad incluyente, ¿sí? Y llevar adelante un proceso de modernidad excluyente, es decir, otra vez racista, eurocéntrico, ¿sí? Entonces, en esa coyuntura se desarrolla este discurso sobre la raza española, un discurso falangista, racista, ¿sí? Entonces supuestamente la raza española era una especie de esencia que explicaba el valor, la valentía de los supuestamente de quienes conquistaron América y crearon el colonialismo. Sí, y ahí lo irónico es de quién lo festeja, ¿no? Claro, entonces ¿quiénes lo festejan? pero vamos por partes. Entonces, el falangismo, o sea, esta es una celebración instaurada por los ultraconservadores, dirigidos por don Jacinto Gómez Camaño, que fundó el diario El Debate, que llamaba a los quiteños a que se unan después a la guerra de Franco a pelear. Es decir, fascistas, que en España se llaman falangistas. Ellos crean esta celebración oficial, pero esta celebración oficial es un atentado, es una afrenta contra la historia de Quito. ¿Por qué? Porque Quito precisamente es el bastión de la lucha y de la resistencia anticolonial. Lo fue desde el momento en que Benalcázar quiere entrar a Quito y Rubillahui le cierra el paso. Es decir, a diferencia de las otras ciudades incas del Tahuantinsuyo, Quito fue la única en que se cerró el paso y se enfrentó a los conquistadores, ¿sí? Y luego, durante el siglo XVI, XVII y XVIII, hay una serie de gestas anticoloniales, de lucha anticolonial, clarísima. Por eso es que desemboca en el 10 de agosto de 1809. Eso no fue gratuito, había todos unos antecedentes. Por esa razón es que Quito va a ser llamada Luz de América. Es decir, imagínense cómo los ultraconservadores, cómo los fascistas, racistas, los falangistas, le imponen a Quito celebrar la instauración del sistema colonial con el que había luchado durante toda su trayectoria. Esta es una afrenta a la ciudad. Por favor, por eso digo, los políticos actuales no hay el mínimo de conciencia histórica, no saben lo que están impulsando, están afrentando a la historia de la ciudad, ¿sí?
Entonces, y además, imagínense toda esa simbología que se maneja ahí, los pobres compañeros están jugando 40, ¿no es cierto? Eso es que es parte de eso es la quiteñidad. ¿De qué quiteñidad hablamos? Imagínense, es una quiteñidad racista, excluyente, donde no cabe el indígena, donde no caben los provincianos, ¿qué es esa barbaridad? ¿Dónde está el patrimonio de la ciudad que es tan rico si no se va a reducir ni al 40 ni a los coches de madera? Ni al canelazo. Ni al canel. ¿Qué es eso? Por favor, eso es desconocer, incluso es afrentoso contra la ciudad, es una vergüenza, es evidenciar una ignorancia crasa. Semejante patrimonio que tiene esta ciudad, que está presente precisamente en las comunidades que son descendientes de los pueblos ancestrales, ¿sí? Miren la de danzantes que hay en torno a lo que se llamaba los pueblos de indios, que ahora son parte de la ciudad por ese proceso de conurbación. Ahí está el riquísimo patrimonio, no está tampoco en los 4 conventos, ¿sí? Ni en el juego del 40, por favor, que vayan a ver cómo se celebra el Corpus en Cotocollao, cómo se celebra el Pase del Niño en la Magdalena, cómo se danza en el Inca. Por favor, ahí está el patrimonio. Y claro, en estas celebraciones, ya en los 50 hablaremos la movida de Últimas Noticias para involucrar a la cultura popular, para atrapar al pueblo en una celebración infame, sí, porque ahí participaron, claro, grandes exponentes de la música nacional, como el Potolito de Valencia y otros, pero fueron de alguna manera manipulados y de alguna manera absorbidos para volver a esa celebración cívica que se llevaba, que era solo una reunión solemne que se hacía en el Cabildo, se convirtió en farra ya en los 50. Claro. Fabi, lo que dice Manuel creo que es importantísimo para entender que hay muchísimas otras expresiones en la ciudad, que no solamente son las fiestas de Quito, que no solamente es lo que se lleva a cabo durante estos días, sino que también hay muchas otras expresiones. Pero también saber, ¿no? Y creo que eso es parte de ser conscientes, darnos cuenta que cada vez que celebramos estas fiestas de Quito es algo contradictorio a lo que hemos dicho de Luz de América y Bastión de Resistencia, ¿no? Y como que nos podamos cuestionar todas las personas que nos escuchan, que leamos un poco más, que nos informemos, que leamos, ¿no? Porque si no, esa es la única forma de poder cambiar y poder ser más conscientes. O escuche Política con Manzanas. Claro, también escuchen. Tenemos programas todos los jueves interesantes. Y en ese sentido, Fernando, queríamos consultarte un poco ¿cómo podemos resistir? ¿Cómo el pueblo quitucara resiste y mantiene lo que decíamos como esa cuestión de resistencia? ¿Qué fechas? Porque si no es de... ¿Qué expresiones? ¿Qué expresiones y qué fechas también? Porque yo creo que, por ejemplo, el 1 de diciembre es una fecha muy importante también para la lucha, y creo que es importante. ¿Cómo ustedes lo manifiestan o cómo resisten en ese sentido? Bueno, yo creo que hay que entender algunas cosas. Desde las comunas y comunidades lo que se ha logrado es a ese vacío de cultura que nos dejaron en un simple folclore, irle cargando de un contenido político y todas las luchas de resistencia hacerles políticas. Sí, y cargados de también contenidos económicos y en ese sentido, por ejemplo, eso digo, muchas de los procesos que se ha venido realizando han sido estrategias políticas para seguir avanzando en esa liberación. Por ejemplo, digamos, nuestras comunidades celebran San Juan, San Pedro, San Miguel en septiembre, que son las fiestas que... digamos, en esa relación ser humano-naturaleza, celebrar por las cosechas, celebrar por las siembras, y que están marcados dentro de del calendario agroecológico que se lo tiene desde las comunidades. Entonces, eso se sigue manteniendo y especialmente todos estos elementos de no romper el tema de lo colectivo y ponerle por ahí presente, siempre estar el tema de lo colectivo por encima de lo individual, y seguir manteniendo las mingas, por ejemplo. O sea, todos esos elementos ha ayudado a darle esa continuidad histórica. O sea, Quito tiene 65 comunas que están activas, no solamente y haciendo folclore, como muchas veces las instituciones. Y comunas urbanas y rurales. Son en comunas general rurales. Es que son comunas a nivel, digamos,
las comunas no nos dividimos si urbanas o rurales. Qué bien, qué lindo. Porque eso también, digamos, el tema de lo rural claro. es una... Genera procesos de exclusión también. No, y es una estructura colonial, pues. Ajá. Todo lo que era el poder político, económico y social era la ciudad, y lo otro que le alimentaba a la ciudad era lo rural. Y así esa fue la división política de la colonia. Entonces, por eso aquí existen comunas, digamos, en todo el distrito metropolitano de Quito. Aquí cerca tenemos comunas como la de Santa Clara, Samillá, Miraflores, Chilibulo, Marcopamba, La Raya, en las cuales, como te digo, siempre hemos estado manteniendo ese elemento de lo colectivo y las luchas siempre han sido estrategias políticas. Qué bien. Cargándole a esa identidad de contenidos políticos, porque ahí hay una disputa bien fuerte, porque cada vez que se habla de pueblos y nacionalidades o comunas o comunidades, es hablar de las danzas, y eso es un elemento que lo podemos encontrar en estos espacios de comunicación que hoy es un derecho de la interculturalidad y todo eso, y siempre te sacan el folclore, o sea, la danza y todo, la danza y la gastronomía, pero nunca te saca el tema del proceso organizativo de autoridad que tiene la comuna, el tema de las asambleas, la toma de decisiones, la capacidad de la comuna de resolver conflictos en sus propios territorios. O sea, no te están sacando esto, te están sacando con un vacío, desde una mirada folclórica, la danza que tiene la comuna tal. Ya está vendible, ¿no? Claro, o sea, que es comercial. Claro, es mercancía. Entonces, lo que nos proponemos esta tarde es romper con lo folclórico, cargar de político a la identidad para emprender procesos de disputa a este colonialismo, que es lo que estamos planteando esta tarde. Y así usted no se crea, esta tarde están escuchando, nos piden que le mandemos saludos a Ricardo, a Luciana y a Benjamín, que están en sintonía de Política con Manzanas, Andrés Durán del colectivo Voces. Así que un saludo a todos quienes en este momento están conectados a Pichincha Universal, y nos vamos un cortecito, Fabi. Sí, vámonos con una cancioncita, Alma Mestiza, de Rebeca Line. Ya volvemos. Y ya volvemos. Conciencia cósmica de herencia mágica, buscando en la sombra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual, no es lineal, mi lenguaje es ancestral. Viajo en una espiral entre mundos y fronteras, cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual. Soy criatura entre culturas, surgando entre la basura, las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura, la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura una herida sin locura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con 4 colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con 4 colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos, 4 colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción a dos, 4 colores del maíz en mi color. Mestiza soy, 4 colores. Mestiza soy, 4 colores. Mestiza soy. Buscar mi identidad en una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos, falocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico, pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos teóricos. Quisieron que callara la herencia de mi sangre, quisieron que olvidara la violencia a mi madre, pero no pudieron quitarnos el fuego
fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños. Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos con los dos puños en alto y en el alma amuletos con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal. Mestiza soy, contradicción atroz, voy con 4 colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción atroz, voy con 4 colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción atroz, 4 colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción atroz, 4 colores del maíz en mi color. Mestiza soy, 4 colores. Mestiza soy, mestiza soy, mestiza soy, 4 colores. Mestiza soy. Y estábamos escuchando Alma Mestiza de Rebecca Line, justo a toda la gente que quiere escucharla más, escuchar más sus canciones. Vaya, hoy va a el estar, Elemental Pacha. desde ahorita ya están, desde las 4 creo que comenzó el evento, así que súmense y hay buenas propuestas La musicales. Mafia Andina, Apache de Venezuela, Rebecca Line de Guatemala, que tiene una propuesta muy interesante y en el marco de precisamente lo que estamos discutiendo esta tarde, Fabio. Sí, y nos recuerden en las redes sociales del Pichincha Universal, por favor, en Facebook Pichincha Universal, Twitter @Pichincha Univer, en Instagram Pichincha Universal y en el portal de nuestra página web www.pichinchauniversal.com. Ahí pueden tener más información sobre el programa y sigan las redes, por favor. Y así es, y bueno, esta tarde la camiseta del Elemental Pacha se la lleva Luciana, así que Luciana, que está en sintonía de Política con Manzanas, tienes ya una camiseta del Elemental Pacha. Irás a pedir a tu tío a la casa. Así que un abrazo a esos sobrinitos nuestros que están en sintonía de Radio Pichincha Universal. Y qué bueno que desde Huambras, porque mi sobrina tiene 9 años posiblemente, no sé cuántos, qué mal tío. 10 Bueno, por ahí, pero qué bueno que desde esta edad estén escuchando estos temas y estén escuchando estas voces, la voz de Fernando, la voz de Manuel que nos ha acompañado esta tarde. Sin embargo, en radio el tiempo es sumamente corto, Fabi, así que vamos con las reflexiones finales. Sí, queríamos a los entrevistados, los entrevistados. Queríamos justamente preguntarles al respecto de lo que estábamos conversando, ¿cuál debería ser nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol justo entendiendo este contexto, entendiendo que se están celebrando estas cosas? ¿Cuál debería ser nuestro rol y el de la gente en especial? ¿Qué nos motivan, qué nos dicen que debería ser la gente en estos tiempos? Empecemos contigo, Manuel, y una vez más agradecerte por estar aquí en Política con Manzanas. Bueno, ustedes creo que van a la reflexión, ¿qué puede hacer uno? Bueno, yo soy un humilde profesor universitario, lo que he hecho toda mi vida es tratar de impulsar una conciencia histórica en mis estudiantes, en los amigos, y de denunciar a este Estado como un Estado que ha bloqueado la posibilidad de tener conciencia histórica. Y lo que decías durante el corte, ¿no? Un Estado neocolonial. Es un Estado neocolonial, un Estado oligárquico que ha bloqueado también la posibilidad de activar la memoria histórica. Es necesario activar la memoria histórica, ganar conciencia histórica, estudiar un poquito, leer un poquito de cómo ha sido la historia de este estadito, esta república llamada Ecuador, y qué pasó antes. Y por favor, y aclararse también, ahora creo el internet ayuda muchísimo en eso, comprender la importancia que tuvieron las sociedades, las civilizaciones, las culturas en la época precolombina, por favor. O sea, esto se estudia en la Academia Europea y Norteamericana, pero aquí no se sabe nada, aquí se sigue repitiendo ridiculeces, que así como refería el compañero, hay una folclorización de cómo se asumen las manifestaciones culturales y sociales de los indígenas. También hay una especie de caricaturización de lo que fue el pasado precolombino. Es casi una especie de folclorización. Entonces, pero ahora ya hay un material de difusión interesante que está en el internet, en las redes, hay libros, leer un poquito.
para ir superando, y sobre todo hay que impulsar, creo que en eso todos tenemos que aunar esfuerzos en descolonizarnos mentalmente, que eso significa superar el racismo, el machismo, la agresión a la naturaleza, que es fundamental en este momento que estamos viviendo. Muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado esta tarde. Y finalmente, Fernando, esta reflexión que hace Manuel desde la academia, él viene sembrando esa semilla de la necesidad de generar conciencia histórica. Nosotros, desde los medios de comunicación independientes, alternativos, populares, medioactivistas, promovemos este tipo de discusiones y de narrativas, y esperamos estar cumpliendo también con un rol para problematizar este tipo de cuestiones, y que asumamos también esa conciencia histórica y esa conciencia del momento histórico actual. Desde tu punto de vista, ¿cuál es ese rol que debemos jugar los ciudadanos, las ciudadanas, para empezar a cambiar estos patrones que vienen desde lo que tú habías mencionado, desde una lógica dominante? Mira, yo creo que hay un tema de un alcance que se ha tenido a nivel de derechos, y es romper toda una estructura de pensar de poderes. Y en la actualidad hay como dos poderes: el poder público, que siempre va a defender, a representar a este poder colonial, que ya lo ha descrito bien claramente el compañero, y el poder ciudadano. Y me parece que hay que asumir con responsabilidad ese poder ciudadano y de construcción, y ser partícipes de esa construcción de esta ciudad intercultural y plurinacional, que no se limite al tema del folclore, como digo, de las danzas, de las ferias, sino de una interactuación a nivel de personas, entendiendo de que hay diferentes modos y lógicas de pensar la vida. Y ahí el aporte que hemos hecho desde el movimiento indígena es romper, porque la representación del colonialismo también es del individualismo. Entonces, y pensar a nivel también de colectivos. Y digamos, aquí en Quito hay varios colectivos que se lo están pensando, la construcción de la ciudad a nivel colectivo, y me parece que hay que ir potencializando bastante más. Y me parece un tema importante, cuando decía quién lo instaura y quién lo festeja, llevar bastante este tema de la reflexión. Después de estas últimas jornadas de octubre, se ha evidenciado un racismo impresionante, o sea, ponerle por encima el tema del patrimonio ornamental ahí de las piedras, por encima de las vidas humanas. O sea, mucha gente, personajes políticos, públicos, o sea, de figuras públicas, han salido a decir a cuestionar bastante el tema de la actuación porque no solo fuimos el movimiento indígena de toda la ciudadanía de Quito, a cuestionar por el tema de los ornamentos, y no se han pronunciado a ningún momento por todas esas vidas humanas que han sido afectadas, digamos, o que quedan afectadas digamos, físicamente, por el exceso de violencia que se utilizó desde el Estado, y por las vidas perdidas también. No hay y además ignorando que quienes han construido ese Quito, esa cuestión material, ¿quiénes han sido? Históricamente, ¿quiénes como han sido? esclavos nos hicieron construir a nosotros. Sin querer queriendo. Les agradecemos muchísimo a Fernando Cabascango, gracias a ustedes, y también a Manuel Espinosa Polo por haber estado esta tarde en Política con Manzana. Riquísima la reflexión, Fabi. Sí, muy bien, me parece que se aprendió sabrosa, bastante y se conoció bastante, que no se cacha, ¿no? Normalmente esta parte de la historia no se cuenta ni se lo dice, y que es necesario contarlo, compartirlo, y a toda la gente igual que escucha, que comparta eso, ¿no? Desde los espacios cotidianos, a la familia, a los amigos, y así podemos tener más conciencia y cambiar estos patrones, yo diría, que son impuestos y que a veces no nos damos cuenta. Así que muchas gracias a todos quienes estuvieron en compañía de Radio Pichincha Universal esta tarde. A Brian en los controles, porque los pasantes se toman también. Le va a dejar sin puesto a Ronnie Mayorga también. Y también a la Cinti Lofa en el OBS. Rato a rato sí iba ya a darle dos por chuncho, me dice. Ya tenemos campeón o campeona, campeones, nada todavía. Sigue el campeonato acá en Pichincha Universal. Muchas gracias a todos quienes estuvieron en sintonía de Política con Manzanas. Mi nombre es Vladimir Obando. Sí, mi nombre es Fabián Bolívar, y nos vemos el próximo jueves con nuevos programas y temas interesantes. Ya estamos conversando, cuídense mucho. Gracias a toda la gente que nos siguió en las redes, gracias a todos los que siguen en la frecuencia de Pichincha Universal. Esto es Política con Manzanas, sencillo y muy sabroso. Chau.
Ricasas. Volvemos el próximo jueves con más información.